Me gustaría que antes de abrir la palabra del Señor, hagamos una pequeña oración. Señor, vamos a abrir tu palabra, queremos aprender más de ti, queremos seguirte muy de cerca, queremos estar seguros, Señor, de que tú eres el galardonador nuestro, porque queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos inunde de fe, de amor y de esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 5. Allí el apóstol Pablo nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Conecte. El Evangelio nos dice que nosotros tenemos una esperanza guardada en los cielos. ¿Se recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? En uno de sus sermones él dijo que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Hoy te quiero decir que tenemos una esperanza guardada allá en los cielos, que ha sido comunicada a través de la palabra verdadera del Evangelio. Pero que con el mundo que todavía no conoce o que no ha recibido el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Jesús ha hecho todo para que nosotros estemos preparados para tener toda buena obra aquí en la tierra y que además nos quiere salvar. Por eso esta palabra del Evangelio es importante que pueda iluminar y que pueda llegar a todo corazón, porque de hecho una de las señales para el fin del mundo, de acuerdo a Jesucristo, es que el Evangelio sea predicado por testimonio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y entonces vendrá el fin. Pero, ¿saben? Quiero presentarles ahora una diapositiva en donde les muestro cuán fácil es que usted pueda conseguir, aunque cuesta un poquito caro, un juego de cartas que fue ideado o creado por un hombre que se llama Steve Jackson, allá en los Estados Unidos, más o menos en 1982, pero ya fue perfeccionado luego para más o menos en 1995. Hoy usted lo puede comprar en Mercado Libre o lo puede comprar por Amazon. Sí cuesta algo caro, pero es un juego de cartas que se llama Illuminati. Saben que ahora, en retrospectiva, mucha gente se ha dado cuenta de que muchas de esas cartas como que profetizaban lo que podría pasar en el futuro. Por lo menos 5 o 6 años antes de que cayeran las Torres Gemelas, ya la gente que jugaba con el control del mundo, porque el juego es eso, tratar de controlar el mundo y de llevar al mundo bajo el poder del jugador, ya aparecían las Torres Gemelas y el Pentágono atacado por lo que se dice oficialmente ataques terroristas. Y la pregunta de mucha gente es cómo Steve Jackson tuvo el conocimiento de que algo iba a pasar. Eso sucedió mucho antes de que las Torres Gemelas fueran atacadas. La otra diapositiva que les muestro ahora es de esto. Mucha gente que cree en las teorías de conspiración, sobre todo en los grupos de élite, de los grupos que controlan la economía, dicen que las cosas que están sucediendo en el mundo tienen que ver con un propósito y objetivo, la del control de la población. Creen estos grupos que somos demasiado, de modo que están sucediendo cosas para reducir la población global. Por lo menos hoy podemos encontrar en México más de 73,000 gentes que han muerto. Pero usted agregue a eso probablemente una cifra multiplicada por 3. La población en el mundo a través de la pandemia se está reduciendo. Y vean, a un lado de la foto de la reducción de la población global están epidemias. Hay algo que vemos por todos lados, esa máscara, ese cubrebocas que vemos por todos lados. ¿Cómo si en 1982, 1995 ya estaba apareciendo esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en nuestro mundo?
Quiero decirte algo más acerca de estas cartas. La siguiente diapositiva vas a ver cómo hablan acerca de lo que se llama el fin del mundo y la aplicación del nuevo orden mundial. Como que la humanidad se está preparando para un acontecimiento muy grande. Y sobre todo, otra carta que aparece ahí es la aparición de un Mesías. Un Mesías, alguien que pueda llegar a esta tierra para salvarlo, para rescatarla. Pero obviamente estas cartas no están considerando la palabra de Dios. Así es que algo terrible puede pasar, porque el mundo obviamente sí se está preparando para un acontecimiento tremendo como sería el fin del mundo, una tercera guerra mundial, y también están hablando de alguien que puede aparecer para rescatar, para salvar, un Mesías. Pero mi pregunta será, ¿ese Mesías será Jesucristo? La palabra de Dios nos habla de la segunda venida de Cristo Jesús en muchísimos versículos de la Biblia, y es importante que tú los conozcas y que estés preparado, porque un engaño mayúsculo, trascendental, puede aparecer, porque el enemigo tratará de imitar el regreso de Jesús, y él aparecerá tratando de engañar a la multitud, y si la Biblia si fuere posible, engañará aún a los escogidos, y más en este tiempo, porque la gente se está preparando para recibir ese Mesías. Y cómo no, si hay tantos problemas en este mundo que nuestros políticos, que nuestros líderes religiosos no han sido capaces de resolver. Y si aparece ese Mesías y no es Cristo, y si nos engaña, por eso es importante que nosotros estemos bien preparados e informados para no ser engañados. Quiero llevarte al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, verso 12. De hecho, quiero decirte que el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos habla acerca de la salvación. Una salvación que es gratuita, que es para todos nosotros, y es por la gracia de Dios y es por la fe en Cristo Jesús. Pero leo en el versículo 12, capítulo 2 de Efesios, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te has preguntado tú cuánta gente deambula hoy en este mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios, alejados de estas promesas de esperanzas? Es obvio. Hay muchísimos, hay miles, hay millones de gentes que necesitan escuchar de esta esperanza maravillosa que está reservada en los cielos, que necesitan escuchar del Evangelio. Y obvio, ahí está la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo, también estás tú, que debes conocer de este Evangelio que te rescata, que te salva, que te da seguridad, que es como un ancla segura y firme, y que sabes, si ese Evangelio te salva a ti, lo debes de compartir por testimonio a las demás personas a las que tú te debes, porque eres un instrumento de Dios. Pero lo primero que tienes que hacer es acercarte, no vivir alejado, es tener la esperanza, es tener a Dios en tu vida, tenerlo en su corazón. ¿Lo tienes? ¿Es Dios para ti algo real? Es decir, experimentas día a día esa relación cercana con tu Dios. Él te escucha, Él ve como tú lees su palabra. En realidad te invito para que esa relación nunca se pierda. Y si no la tienes, es hora de acercarte a Dios con fe, porque el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Te voy a llevar ahora al libro de Romanos. Si tienes por ahí tu Biblia, búscala. Es muy cómodo a veces leer los versículos allí en la pantalla. Está bien para facilitarles si no tienes Biblia. Pero si tienes una Biblia, busca, por favor, este versículo que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, también el apóstol Pablo escribe en los Romanos, aquí a la epístola de los Romanos. Vamos a darle vuelta a la Biblia y vamos a encontrar el capítulo 15, versículo 13.
Y el Dios dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero hacerte algo, un conecte. En las pláticas anteriores vimos cómo el Espíritu Santo derrama su amor, el amor de Dios sobre nosotros y crea en nosotros esperanza. Hoy quiero hablarte del poder que Dios tiene para darte gozo, para darte paz. Y te estoy hablando del Dios de la esperanza. No del Dios que promete y no cumple, sino del Dios que no sabe fallar. De ese Dios que quiere tener una relación muy cercana. Por favor, no vivas lejos de Dios, no vivas lejos de sus promesas. Acércate a Dios. Vive en una relación íntima con ese Dios que la Biblia dice que es el Dios de la esperanza. Y como consecuencia, a través del trabajo del Espíritu Santo, tú vas a recibir, aparte de esperanza, aparte del amor, vas a recibir gozo y paz. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que estuviste feliz? Porque cuando uno tiene gozo y tiene paz, tiene felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste afortunado y feliz? Esta noche te quiero hablar de eso, de la importancia que tiene tener esta relación con Dios y tener contacto con ese evangelio que me transforma y me cambia gracias al poder de Jesucristo y del Espíritu Santo. El gozo y la paz están aseguradas, no importa lo que suceda en el mundo, no importa la situación por la cual tú atravieses. Si Dios está contigo, el gozo, la paz y el amor estarán seguros. Por eso es importante que tú tengas no solo una comunicación allá lejana con ese Dios, o que le digas a alguien por allá, anda, ruega a Dios por mí, tú que estás cerquita de Él. No, esa es una situación que tú tienes que tomar en cuenta. Es una responsabilidad personal tuya como criatura. Dejar de rebelarte, dejar de huir, dejar de estar alejado y acercarte a ese Dios que puede cambiar completamente tu vida. Por eso te quiero llevar al libro de Tito, también escrito por el apóstol Pablo, Tito capítulo 1, verso 2, un poquito más adelante del libro de Romanos, en estas epístolas que escribe el apóstol Pablo, nos dice allí, Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sabes? Esta promesa reservada, resguardada en los cielos, es eterna. ¿Cómo es el Evangelio? Eterno. Fue dado para nosotros. Y esto es importante porque tenemos a un Dios que no miente, que Él promete y cumple, y Él prometió la esperanza de la vida eterna desde antes del principio de los siglos. ¿No es esto maravilloso? Cuando Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, quiere que nosotros caminemos con Él y quiere que el mundo que nos rodea vea en nosotros gente que tiene gozo, que tiene paz, que está preparado para toda buena obra, pero que también es sabio para la salvación. Yo tengo que compartir esa salvación que ya disfruto desde el momento que recibí a Jesús como mi Salvador personal. Entro a un camino que se llama el camino del ascenso, el camino de la santificación, el camino del cambio del carácter, el camino para hacerme transformado y diferente, una nueva criatura. Y ¿sabes? Viene lo bueno, porque pronto, tan pronto como sea necesario, el Señor aparecerá para darme la vida eterna, para darme la glorificación. Y esto es una noticia maravillosa. Quiero llevarte el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. En esta parte el apóstol Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está
está en los cielos, ¿sabes? Ni tú ni yo merecemos tener la ciudadanía celestial, al menos de que nos hayamos acercado y hayamos hecho un pacto de amor con Cristo Jesús. Inmediatamente, hizo facto, nosotros somos llamados hijos de Dios y nos convertimos automáticamente en ciudadanos del cielo. Es decir, el pasaporte para estar en la eternidad con Cristo y en el cielo significa aceptarlo a Él como mi único y suficiente Salvador, porque dice la palabra aquí del Señor que también nosotros del cielo estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, lo estamos esperando a Él. ¿Por qué? Porque Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué poder? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Te quiero decir algo. Tal vez puedes estar preocupado de cómo es que puede suceder la transformación de tu vida, cómo es que puede haber todos esos cambios en tu vida, cómo es que puedes tú estar preparándote para la eternidad, para vivir con Dios en el cielo y por siempre con Él. ¿Cómo es que puede suceder eso? Yo creo que tu preocupación debería acercarte a la fuente que tiene ese poder. De lo demás se encarga Jesús. Él tiene el suficiente poder, la suficiente sabiduría y el suficiente tiempo para hacer todo ese trabajo para ti y para tu familia. Así es que vaya usted ahora a encontrar esta esperanza bienaventurada en el libro de Tito. Una vez más, vamos a regresar al libro de Tito y vamos a ubicarnos nuevamente en el capítulo 2, verso 13 de este capítulo. Tito, capítulo 2, verso 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? La manifestación de Dios, de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios. Saben, Jesús está ya alistándose para manifestarse de una manera gloriosa, de una manera espectacular, de una manera maravillosa. Y sabes, nosotros debemos estar así como aguardando esta esperanza que me hace dichoso. ¿Qué? Esta esperanza que me da gozo. Sí, esta esperanza que me da paz, que me da seguridad, que me da firmeza de que yo no vivo al garete en este mundo, de que hay propósito de vida para mí, para hacerle útil a la humanidad, para ser instrumento de Dios, para ayudar a otras personas, pero todo, sobre todo porque me voy a encontrar con mi Dios Jesucristo, que Él es mi Salvador. Así es que hay que aguardar con felicidad. Y saben, si algo necesitamos hoy en el mundo es a personas que no estén hipócritamente manifestando felicidad. Sí, porque a veces la gente, a través de las drogas, del alcohol, a través de la música ruidosa, dicen que son felices o están felices, cuando en realidad hay un gran vacío en sus vidas. Y eso lo encuentran cada noche que llegan a su casa y se dan cuenta que están lejos de Dios, lejos de su promesa. Así es que te digo, querido amigo y amiga, que hoy nos estás viendo, si tú eres de esas personas que tristemente estás alejado de las promesas y del reino de Dios y de Dios mismo, no estudias la Biblia, no oras, no tienes una relación con el Evangelio, con Jesucristo, no le has permitido al Señor que sea el director, el que orqueste, el que conduzca, lidere tu vida. Es hora, hoy te invito para que empieces a tomar esa decisión de acercarte al Señor, que sabe cumplir sus promesas, a ese Dios al que la Biblia le llama el Dios de la esperanza. Y saben,
la cereza del pastel es maravillosa. Después de que tú lo has reconocido, después de que tú le has permitido que su poder haga su trabajo y te habilite para triunfar en esta vida, cuando Él regrese, entonces te va a poner la corona de la vida, te va a dar la vida eterna, te va a transformar para poder vivir para siempre con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, verso del 1 al 3, allí encontramos una de las promesas más maravillosas que quedan aquí escritas en la palabra del Señor cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y antes de irse al cielo le dijo a sus discípulos: si te dice a ti, me dice a mí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Sí, es importante. En este momento en el que vivimos, en donde parece que el enemigo y el ser humano se han juntado para rebelarse más en contra de Dios, hay angustia, hay confusión, hay turbación. Y el Señor dice: necesitas creer en mí. Hebreos 11:6 lo decía. Necesitas no estar lejos de Dios, necesitas estar cerca de Dios. Y aquí lo repite el Señor. También debemos creer en el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo no miento, dice el Señor. Yo no miento. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes son vosotros? Eres tú, soy yo, es tu familia, y son todas aquellas personas que aún no conocen del Evangelio de Cristo y que Dios te llama para que tú seas un instrumento, para que tú puedas apoyarlo y ayudarle. Claro, tú y yo no salvamos, pero sí somos instrumentos que Dios puede usar para que por la voz y por el testimonio mucha gente pueda conocer al Señor Jesucristo. Qué promesa que tú debes aprender, que tú debes vivir, que tú debes sentir y que te debe de hacer, que debe de hacer en ti lo que se llama el gozo, la paz, palabras claves, y también la felicidad. Claro, por donde quiera, todo mundo se podrá dar cuenta de que tú vives feliz porque Cristo vive en tu vida. Hebreos capítulo 9, verso 28, resume el por qué Jesús debe de regresar. Hebreos dice en el capítulo 9, verso 28, último versículo del capítulo, dice de la siguiente manera: así también, en algún momento de la historia, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esos muchos somos cada uno de nosotros, y aparecerá la segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Sí, el Señor te va a salvar a ti si lo esperas. El Señor te va a salvar a ti y a mí si estamos en cercanía con Él, si estamos preparándonos con felicidad, con gozo, con alegría, porque nos sentimos dichosos de haber sido llamados, de haber sido elegidos. Y ahora mi respuesta y tu respuesta debe ser: Señor, cuenta conmigo. Nadie, absolutamente nadie tiene que atravesarse en esa relación entre tú y Dios. Él te puede escuchar. Él puede ser tu salvador personal. Él puede tener una comunión perfecta si tú así se lo permites. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 25, en el verso 9, un momento tan maravilloso que va a suceder con todos aquellos que lo esperan para salvación. Destruirá, en versículo 8 dice que va a destruir la muerte, pero el versículo 9 dice: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Vean la relación? Las personas, cuando ven a Jesús regresar, lo van a identificar. Y qué dicha, qué gozo, qué alegría, qué paz, qué bienaventuranza será. Lo hemos esperado. Y saben, hay muchísimas personas que pueden hablar acerca del regreso de Jesús y de la parusía, pero
es importante que no solamente tengamos un conocimiento acerca de este gran acontecimiento, sino que seamos nosotros gente activa, sabiendo que esto nos va a traer una maravillosa sensación, un sentimiento de arrobamiento que nos conducirá día a día con felicidad. Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, lo hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Díganme si esto no es una esperanza bienaventurada que se hace una realidad en el momento en que Jesús aparece con sus millones de ángeles en gloria y majestad, porque Él viene a rescatarte a ti y rescatarme a mí. Miren cómo Pablo lo describe en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 15, ese acontecimiento maravilloso, por lo cual, dice la palabra del Señor, os decimos esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque sabes, la Biblia, a las personas que ya están descansando, a las que están ya en el polvo de la tierra, a los que ya murieron, los considera como gente que está durmiendo. La Biblia no dice que cuando yo me muero me voy al cielo, sino ¿a qué viene Jesús? Jesús viene por los suyos, los que duermen, los que descansan en el polvo de la tierra. Los muertos en Cristo, dice aquí, van a resucitar primero, porque el Señor mismo, no otro, sí, porque ese Mesías de que hablan las cartas del Illuminati, de Steve Jackson, probablemente sea el mismo enemigo que se transfigurará en el mismo Cristo para engañarte a ti y para engañarme a mí. Y como la humanidad no encontrará un líder más grandioso que haga tantos milagros como Él, lo seguirá. Pero vean lo que dice la Biblia, el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos de Cristo en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto no lo podrá hacer ese Mesías del que hablan esas cartas o del que habla la humanidad. Sí, hay muchos gobiernos que se están preparando para que Israel, literal, reciba un nuevo Mesías. De hecho, muchos de los judíos, la mayor parte de los judíos, todavía están esperando al Mesías. Pero Jesús regresará de una manera diferente. Él no tocará la tierra, Él quedará suspendido en el aire con sus miles de millones de ángeles que levantarán a todo aquel redimido que ha sido resucitado, que te levantará a ti si estés vivo, y entonces nosotros seremos llevados para recibir al Señor en el aire y para siempre estaremos con el Señor. ¿Esto acaso no nos va a dar alegría, no nos va a dar felicidad? El enemigo no podrá imitar este espectáculo esplendente, maravilloso y glorioso del Señor Jesús. Pero Él puede engañar, si fuere posible, a los escogidos. La única manera en que el enemigo los podrá engañar es que la gente esté alejada de Dios, esté alejada de esta promesa, de esta bienaventuranza. Y esa gente vive tristemente haciendo una apariencia de que es feliz, pero en realidad tanto necesitamos a Dios para que nuestras vidas queden llenas de su amor, de su paz, de su confianza, de su alegría, de su felicidad. Eso hace la diferencia. Ya sabemos, el enemigo tratará de engañarnos, pero el Señor estará con nosotros y el Evangelio es la luz que nos iluminará para no ser engañados por el enemigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, habla del Señor. Dice, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy te quiero invitar, amigo y amiga y hermano,
Si tú has estado alejado de Dios, así como Pedro tuvo que llorar amargamente reconociendo su insuficiencia y con humildad reconocer la necesidad de un Dios que lo perdonaba y al cual él quería amar desde siempre, pero su humanidad y el enemigo lo tentaron a tal grado que lo hicieron caer, como te han hecho caer a ti, como han hecho caer a mí. Pero qué oportunidad maravillosa tenemos, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para contigo, para conmigo, porque no quiere que nosotros nos perdamos ese maravilloso espectáculo de esa esperanza bienaventurada que será realidad cuando Él regrese por segunda vez, porque nosotros lo tenemos que estar esperando, porque nosotros le amamos. Eso es maravilloso. Luego sigue diciendo el versículo 12. Esperando. Sí, lo tenemos que esperar, pero también dice apresurándoos. Es importante que nosotros nos metamos entonces al trabajo del Señor, para que por testimonio prediquemos ese evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tú y yo estamos llamados para hacer eso. Lejos de Dios no lo podremos hacer. Cerca de Dios, en una relación cercana, con ese evangelio que me salva, con ese Dios de la esperanza. ¡Claro que sí! Vamos a apresurar la venida del Señor, el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y yo le agregaría, felices, alegres, contentos, con esa esperanza, con ese amor que sobreabunda. Este es un trabajo de Jesús. Este es un trabajo del Espíritu Santo. Dile a Jesús, dile al Señor que tú le entregas tu corazón a Él. Él hará el resto. Él te ayudará. Él te auxiliará, Él te dará el poder para que tú estés sin mancha en este mundo, para que tú seas diferente, para que tú ilumines también con la luz del Evangelio que has recibido de Cristo al mundo. Y ahora, amigo y hermano, permíteme hacer una oración en este momento. Amado Padre que estás en los cielos, tú que ves cada uno de nuestros corazones y sabes nuestras intenciones y nuestros deseos, que cada uno tenemos para acercarnos más a ti, Señor, y permitirte que tu santo evangelio nos alcance. Queremos vivir felices, queremos gozar y tener paz en nuestras vidas, pero queremos tener a Jesús en nuestros corazones. Y hoy hacemos esa decisión. Por favor, Señor, ayúdanos, porque el enemigo no quiere que seamos felices, el enemigo no quiere que tengamos paz. Te entregamos, nuestro Padre Celestial, nuestro corazón. Queremos recibir el poder de lo alto y queremos tener en nuestro corazón esta esperanza bienaventurada. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.